and this is literally a matter of life and death. Emergencia en Nueva York. El gobernador Cuomo pone en cuarentena a toda la ciudad de New Rochelle, uno de los mayores focos del coronavirus en el país. En California, aíslan en bases militares a los pasajeros del crucero Grand Princess. Buenas tardes. El gobierno anuncia un acuerdo de las aseguradoras para que los pacientes no paguen nada por la prueba que detecta ese virus. Esta es nuestra principal noticia, pero además, este martes, golpe a los empleos. La caída en la actividad de los puertos de Los Ángeles y Long Beach por el coronavirus pone en peligro decenas de puestos de trabajo de latinos. Hay temor también entre los trabajadores de restaurantes. Italia, un país fantasma, calles vacías, millones de personas encerradas en casa y la población desesperada por productos de primera necesidad. Se cumple el primer día de aislamiento total ordenado por el gobierno para frenar el coronavirus. Biden a la cabeza, el ex vicepresidente se lleva a Michigan el premio mayor de este mini supermartes. También gana Missouri y Mississippi. Se complican las posibilidades de Sanders de obtener la nominación demócrata. Noticias Telemundo con José Díaz Balart. Nueva York ha puesto en marcha hoy una de las medidas más drásticas hasta ahora para frenar el coronavirus en Estados Unidos. El gobernador creó un área de contención en la localidad de New Rochelle, donde hay el mayor número de contagios. Mientras, en el puerto de Oakland continúan desembarcando cientos de pasajeros del crucero impactado por el coronavirus. Allí precisamente se encuentra Francisco Fajardo con la última información. Francisco. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Como bien lo dices, aquí en el puerto de Oakland siguen desembarcando a las personas del crucero Grand Princess. Hasta ahora las autoridades aseguran que gracias a los protocolos de seguridad todo ha marchado a la perfección y aseguran que por lo menos hoy continuarán hasta que todo se haga oscuro, hasta que caiga la noche. Del otro lado del país ya se toman las medidas más severas que se han visto contra el virus. Será casi como una zona fantasma. Por 14 días, la ciudad de New Rochelle, en Nueva York, cerrará escuelas, centros de culto y lugares de concentración grandes en un área de 1 milla. Es una cuestión de vida o muerte, dijo el gobernador Cuomo, quien aclaró que la extrema medida se hace efectiva a partir del jueves. La Guardia Nacional será desplegada en esa área de contención ubicada aproximadamente a 25 millas de Manhattan. Los efectivos serán los encargados de repartir comida y desinfectar lugares públicos. En New Rochelle se registró el segundo caso confirmado de coronavirus en Nueva York, donde ya se reportan unos 200 enfermos. Las medidas que se requieran por parte del gobierno para mantener la limpieza y la sanidad, yo creo que está bien. Del otro lado del país, en Oakland, ya con los más enfermos fuera del crucero, continúa el desembarque de los pasajeros del Grand Princess. Ya son más de 400 personas las que han bajado con mascarillas para ser examinadas y tomarles la temperatura. La mitad de quienes ya desembarcaron son californianos, quienes fueron trasladados en autobús hasta la base militar Travis, una de varias donde solo los pasajeros que no tengan síntomas deberán permanecer 14 días en cuarentena. Por ahora, autoridades de salud ya confirman que se enviaron 1.1 millón de kits de pruebas para el coronavirus. Se espera que se envíen 4 millones más. En el puerto de Oakland el proceso de desembarco seguirá, aunque los pasajeros dentro tendrán que ser pacientes. En Oakland, California, Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Y en Washington, el vicepresidente Pence hizo un importantísimo anuncio. Las compañías aseguradoras llegaron a un acuerdo para asumir todos los gastos del test del coronavirus. La idea es que quienes tengan síntomas no hagan ningún tipo de copago y sobre todo que no dejen de someterse al test por falta de dinero. El acuerdo se produce después de semanas de mucha incertidumbre sobre quién paga el coronavirus. Finalmente hoy el gobierno aclaró el asunto. All the insurance companies here, either today or before today, have agreed to waive all co-pays on coronavirus testing and extend coverage for coronavirus treatment in all of their benefit plans.
agreed to waive all co-pays. Previamente, el presidente Trump centra sus esfuerzos en el impacto económico, aunque su plan de recortar los impuestos salariales ha sido recibido con desconfianza por algunos legisladores que creen que no será suficiente para enfrentar la amenaza de una recesión. También está levantando reticencias el empeño del presidente por minimizar los efectos del virus en la población. Hoy incluso dijo que él no tiene por qué someterse al test que lo detecta. I don't feel that any reason. I feel extremely good. I feel very good. But I guess it's not a big deal to get tested, and something I would do. So you have 8,000. El presidente se resiste a ser examinado a pesar de que participó hace 10 días en una conferencia conservadora donde uno de los participantes ha contraído el coronavirus. Y eso que el número de casos en Estados Unidos aumenta día a día. En apenas 4 días el número de personas contagiadas se ha triplicado. Supera ya los 900, mientras que las muertes ascienden a más de 29. Rogelio Mora Tagle está con nosotros para mostrarnos la expansión del coronavirus y los estados más afectados por esta epidemia. Rogelio. Sí, José, pues hay que mencionar que son números que cambian constantemente, muy rápido, pero lo que sí podemos comentar es que al menos 36 estados en el país, en los Estados Unidos, están ya afectados por el coronavirus. Aquí los podemos saber, son 2/3 partes de la nación las que se encuentran en esta situación. Encabeza la lista justamente el estado de Washington, en el norte oeste de la nación. No hay que confundirlo con la capital del país. Es considerado el epicentro del brote en los Estados Unidos. Ahí el número de personas contagiadas ya superaba los 160. Eso sí, es el país en donde se ha registrado la mayor cantidad de muertes, con al menos 23 personas que han perdido la vida. Le sigue el estado de California, otro estado muy castigado por el coronavirus. Ya se acercaba a los 160 contagiados y allí se reportaban por lo menos 2 personas muertas. Otro estado en donde se reportan fallecidos es la Florida. Fíjense la diferencia, comparado con California, no llega a la 10ª parte de contagiados. Aquí hay por lo menos unos 15 personas que están contagiadas. Sin embargo, al igual que el otro estado, que California, se reportan al menos 2 personas muertas. Ahora viene este caso, que es el de Nueva Jersey, que ahora se está sumando justamente a la lista porque, a pesar de tener relativamente pocos casos, unos 16, ya registró su primera muerte. Lo contrario es este estado, el de Nueva York, porque ahora es el estado que tiene el mayor número de contagiados en todo el país, con el suburbio de New Rochelle custodiado por la Guardia Nacional por orden del gobernación. Como allí, sin embargo, no se ha registrado todavía muerte alguna. Y vamos a terminar con Texas, que es otro estado en donde viven muchos hispanos. Estaba cerca de los 30 infectados, pero allí tampoco se registran fallecimientos. José, este es un panorama general de la expansión del coronavirus por los Estados Unidos. Rogelio Mora Tagle, muchísimas gracias. Una situación preocupante, pero mucho menos que en Italia, donde en las últimas 24 horas se reportaron más de 160 muertes por el coronavirus. El número total de víctimas fatales ya supera los 600. La epidemia ha alterado por completo la vida de los 60 millones de italianos tras ese aislamiento total del país decretado por su gobierno. Ángeles Conde nos amplía desde Roma sobre el impacto de esta extraordinaria medida. La Roma de hoy ha sido totalmente atípica, con medidas extremas como el cierre de esta plaza, la de San Pedro y la de su basílica. Las autoridades italianas quieren prevenir a toda costa los contagios. Por eso no ha habido ni ceremonias ni visitas guiadas en este lugar, hoy vacío, que cada día puede llegar a recibir hasta 20.000 visitantes. El gobierno italiano aplica ya la medida extrema de bloquear el país hasta el 3 de abril. La norma más estricta para los 60 millones de italianos es no salir de casa si se tiene fiebre. Quien no la cumpla se arriesga a multas de cientos de dólares y a 3 meses de cárcel. Muchos asustados fueron a supermercados para hacer acopio de víveres por si acaso. Y en las estaciones no faltaron los controles a los pasajeros para asegurarse de que podían salir de la ciudad. Tienen que rellenar un certificado en el que explican los motivos y la policía debe decidir si aprobarlo o no. El problema para los turistas es otro. Estos argentinos se han quedado bloqueados en Roma. Su vuelo a Madrid ha sido cancelado. No tenemos más vuelo a España. Esa es la preocupación. La empresa nos habían prometido que el jueves teníamos el retorno nosotros a Madrid, cosa que no lo podemos hacer y nos encontramos medianamente intranquilos y desesperados. Sono molto preoccupato perché Este italiano asegura que está muy preocupado porque tiene familia en el norte y la familia de su mujer está en el sur. Dice que se quedará en casa y que seguirá las indicaciones del gobierno.
Quienes hayan estado cerca de un contagiado deben mantener la cuarentena, es decir, 15 días sin contacto con nadie. Además de los enfermos, las otras víctimas son los comerciantes. Ciudades como Roma viven del turismo y sin ellos la crisis será mucho más dura. En Roma, Italia, Ángeles Conde, Noticias Telemundo. Ya lo han visto, todos los vuelos directos entre Italia y España han sido cancelados. El gobierno español tomó esta decisión por al menos 2 semanas para evitar más contagios en su territorio. Además, ha prohibido los eventos con más de 1.000 personas en Madrid, La Rioja y el País Vasco, las zonas más afectadas por esta epidemia. Hoy también cerró el Congreso de Diputados por al menos una semana, luego que se confirmó que un legislador está contagiado. En todo el país hay al menos 35 muertos y más de 1.600 casos. En Irán, el pánico a contagiarse por el coronavirus provocó la muerte de al menos 27 personas al ingerir alcohol. La intoxicación colectiva ocurrió cuando por las redes sociales comenzó a circular información falsa de que consumir alcohol inmunizaba contra el peligroso virus. Más de 200 personas permanecen hospitalizadas por la ingestión de alcohol. Irán es el país más infectado por el coronavirus en el Medio Oriente, con más de 7.000 casos confirmados y al menos 240 fallecidos. Mientras, en China, país donde se originó el peligroso virus, las cifras indican que lo peor de la epidemia estaría bajo control. Y una señal es que hoy el líder chino, Xi Jinping, visitó la ciudad de Wuhan, epicentro del brote de la epidemia. Allí aseguró que el virus está prácticamente contenido y conversó con pacientes y personal médico en uno de los hospitales construidos en tiempos récord. En China hoy se reportaron 19 nuevos casos de contagio, la cifra más baja desde que comenzó esta emergencia de salud. Todavía son muchos los interrogantes en torno a este virus tan difícil de contener. Nos acompaña ahora la doctora Lilian Abo, profesora de infectología de la Universidad de Miami. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Primera pregunta es, ¿cuáles son los síntomas del coronavirus? Buenas noches. Bueno, los síntomas del coronavirus pueden variar desde una gripe, como hablamos, un resfriado, empieza con tos, fiebre, son los síntomas primarios, pero después puede progresar esa tos a una falta de aire. La mayoría de las personas van a sentir esos síntomas de nada más, simplemente una tos, fiebre y malestar general, pero en un porcentaje de la población esto puede progresar a una falta de aire y lo que llamamos es una insuficiencia respiratoria. Entonces no podemos determinar nosotros si tenemos la influenza o el coronavirus. Los síntomas son muy similares a la influenza y lo que sabemos es que el 80-85% de la población se presenta eso como una gripe común o como una influenza, pero hay un porcentaje, 10% de la población, que generalmente son las personas inmunocomprometidas o mayores, que pueden tener síntomas más avanzados. ¿Es cierto que los niños no se contagian? No es cierto. Sabemos por los datos que han salido hasta ahora de Italia y de China que los niños se contagian menos. No hay esta enfermedad severa que hemos visto en adultos con tanta frecuencia en niños. Pero cuando hablamos de niños sanos es diferente de niños que tienen múltiples enfermedades, o un niño con un trasplante de médula ósea no se va a comportar igual que un niño normal. ¿Qué es lo primero que debemos hacer si tenemos un síntoma? Lo primero que hay que hacer un síntoma depende. Si es un síntoma, depende de la edad de la persona, de cuál es la historia médica de esa persona, si es una persona sana, joven. Generalmente lo que recomendamos en ese momento es buscar atención médica y confirmar el diagnóstico. En este caso, lo que quisiéramos hacer es cuarentena de la persona y evitar que esa persona siga contagiando. Entonces, no ir a un hospital, por ejemplo, de emergencia. No ir a contagiar a todo el mundo, no vaya al trabajo. Si usted está con síntomas, no vaya a una fiesta, no vaya a un matrimonio, no vaya a lugares públicos donde va a ir a contagiar a todo el mundo. Vaya a buscar atención médica, puede ser o donde su médico. Si se siente muy mal, vaya a la emergencia. No queremos que la gente se quede en su casa esperando a sentirse peor, pero si es un síntoma leve, es preferible quedarse en casa y no contagiar a los demás. Doctora, ¿por qué es que proporcionalmente hay menos casos aquí en Estados Unidos que en otros países? Esa es una muy buena pregunta. Y la respuesta es que yo creo que todavía no ha llegado a diseminarse el testing, la prueba, como se ha hecho en otros países, como por ejemplo Corea, donde han implementado rápidamente hacer la prueba a la población. Yo creo que los casos aquí los vamos a ver en aumento a medida que todos estos recursos que el gobierno está implementando nos permiten hacer la prueba y vamos a detectar más casos. No quiere decir que van a haber más casos graves o menos graves, pero vamos a poder detectar todos, los graves y los menos graves. ¿Cómo
podemos mejor protegernos todos? ¿Cómo nos podemos proteger todos? Lo primero es no entrar en pánico, porque el pánico no ayuda a nadie. Es como cuando un edificio se incendia, si salimos todos gritando y corriendo, nadie apaga el fuego, ¿verdad? Entonces, lo primero es que buscar cuáles son las medidas de prevención. 1, no contagiar a los demás. Si usted está enfermo, quédese en casita. No venga al trabajo, no enferme a los demás. No mande a los niños al colegio si están enfermos. 2, obviamente lo que siempre hablamos, lavarse las manos. Lo que aprendimos en kindergarten, lavarse las manos, higiene, limpiar el ambiente, mantenerlo desinfectado. Doctora Lina Ábalos, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer y gracias a ustedes. Al regresar en Noticias Telemundo, Bernie Sanders y Joe Biden se enfrentan hoy en el llamado mini supermartes con primarias en Michigan y otros 5 estados. Y temor en México por un posible derrumbe de la economía a causa del coronavirus. Muchas gracias. Y en medio de toda esta emergencia por el coronavirus, hoy 6 estados celebran contiendas electorales y a esta hora el ex vicepresidente Joe Biden se perfila como el gran ganador de esta batalla demócrata frente al senador Bernie Sanders. Entre los primeros resultados de la noche, y este es el más importante, el estado de Michigan. Hace 4 años lo ganó Sanders. Esta noche Noticias Telemundo proyecta a Joe Biden como el ganador de ese estado. Nos vamos al estado de Missouri. Noticias Telemundo proyecta al ganador, y miren por cuánto, a el ex vicepresidente Biden. El estado de Mississippi. Noticias Telemundo proyecta a Joe Biden como el ganador de ese estado. Y vamos a ver cómo están en cuanto al número de delegados en estos momentos. Miren la diferencia. Joe Biden con 755 delegados, Bernie Sanders con 631 delegados, recordándoles que hacen falta 1.991 delegados para recibir la nominación demócrata. Cristina Londoño ha seguido muy de cerca la batalla en este llamado mini supermartes. Cristina, el triunfo de Biden esta noche, especialmente en Michigan, importante. Claro que sí, José, porque Michigan era el estado con más delegados, 175, más de un tercio. Como dijiste, Bernie lo ganó a Hillary Clinton por paliza hace 4 años. Esta derrota lo hace ver debilitado. Analistas habían dicho que si perdía sus opciones, su camino a la Casa Blanca, se vería casi imposible. Y sabemos que Michigan es uno de esos estados que hay que ganar para ganar la presidencia de los Estados Unidos, José. Cristina, el coronavirus también está afectando esta contienda electoral, ¿no? José, tuvieron que cancelar los eventos de campaña. El Comité Nacional Demócrata dijo, por ejemplo, que el próximo debate va a ser sin público y sin prensa. De aquí en adelante vamos a ver una campaña más que todo por medios sociales y por televisión. Vamos a ver qué pasa, pero es una realidad de pandemia y política a la que realmente no estamos acostumbrados. Pues Cristina Londoño, muchísimas gracias por ese reporte en vivo para la costa oeste. En México hay preocupación por el impacto negativo que puede tener el coronavirus en la economía del país. La combinación de la epidemia con la caída en los precios de petróleo está haciendo tambalear la cotización del peso y los mercados financieros, que han registrado pérdidas récord. El gobierno de López Obrador decidió inyectar 10.000 millones de dólares en un intento por sostener la moneda y evitar una crisis. La Secretaría de Hacienda descartó hoy mayores pérdidas a los recursos del Estado. El mismo presidente intentó generar calma en su habitual conferencia de prensa de la mañana. Y resistió nuestro peso porque estuvo complicado. Está todavía complicado, pero ayer fue un mal día. Sí, ahí le dicen el lunes negro que vivió el peso. Su cotización tuvo hoy un leve repunte, aunque no ha alcanzado a disparar los nubarrones que muchos analistas ven sobre la economía de México. Y para seguir informado de esta y otras noticias, suscríbase al boletín de Noticias Telemundo. Es sencillo, envíe un mensaje de texto con la palabra noticias al 44144 para suscribirse, y así se puede mantener al día con toda la información aquí en Noticias Telemundo. Al regresar en Noticias Telemundo, el impacto del coronavirus pone en peligro miles y miles de puestos de trabajo de latinos en los puertos de California. También hay preocupación entre los que trabajan en restaurantes. El
coronavirus está haciendo estragos en la economía mundial y nuestra comunidad ya lo está sintiendo. Miles de latinos pueden perder sus trabajos por el cierre de negocios, de puertos o por la caída del turismo. Francisco Cuevas fue hoy a uno de los puertos más importantes del país y habló con quienes temen perder sus trabajos. Long Beach y Los Ángeles, dos de los puertos más grandes y activos del mundo, están sintiendo el daño económico del coronavirus. Raimundo Reyes es uno de 13,000 choferes de carga, muchos de ellos hispanos, que están viviendo el impacto en carne propia. Si nosotros no movemos nada para la warehouse, ellos no van a tener trabajo tampoco. En las últimas semanas estos puertos han perdido actividad. Los patios industriales están vacíos, un indicador del dolor que está por llegar a un lugar donde 3 de cada 9 empleos están vinculados a los puertos. En total, más de 1 millón de empleos podrían verse afectados. Los trabajos que se han disminuido a 33 al 50%, es significante. En los puertos gemelos de Los Ángeles, Long Beach, se proyecta una caída del 15 al 17% en volúmenes de carga procedente de China, una disminución de más de 500,000 de contenedores. Y se juntó el mechino y se juntó lo del coronavirus, no, pues afectó lo doble. Luis Márquez nunca había visto algo así en sus 15 años como chofer. Si no trabajo, pues no tengo para pagar mis biles y pues para tampoco comer. Con la llegada de menos cargamentos provenientes de China, muchos están sufriendo esta crisis económica. No solo hombres de negocios, cargadores y choferes. La economía entera sufre los efectos del coronavirus. Librada depende de la actividad de este puerto. Para ella, menos trabajadores significa menos ventas. Ahorita está bajando mucho, ya no viene mucha gente. Aquí, como en el resto del país, muchos se preparan para el daño que el coronavirus ocasiona no solo a la salud, sino también al bolsillo. La cosa se mira mal. En Long Beach, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Los restaurantes son otro sector donde el trabajo latino está bajo amenaza por esta epidemia. Pero la cadena de restaurantes Sichuan Impression de Los Ángeles decidió tomar la iniciativa para tranquilizar a sus clientes y ha comenzado a tomar la temperatura de las personas que ingresan a sus locales. Si algunas de ellas presentan síntomas, los empleados los ayudan a contactarse con un servicio médico y aquellos que se niegan a ser chequeados directamente no son atendidos. Antes de despedirnos, queremos recordarles las recomendaciones esenciales para mantenerse a salvo. Lávense bien las manos por al menos 20 segundos. Evitar tocarse la nariz, la boca y los ojos. Si está enfermo, quédese en casa. En su hogar y en su trabajo, lave bien las superficies y los objetos que se tocan con frecuencia. Y si usted pertenece a la tercera edad o tiene alguna condición médica preexistente, evite subirse a un crucero. Y así llegamos al final de esta edición de Noticias Telemundo. Muchísimas gracias por el privilegio de su tiempo. No se mueva, que ya comienza Exatlón aquí en Telemundo. Muy buenas noches. Gracias. Nada frena el coronavirus. Crece el número de muertos en Estados Unidos. Escuelas y universidades cierran para evitar el contagio. Hay al menos 2 pasajeros y 19...